Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Recuerda dejar el like, comentar si quieres y lo ves oportuno y por supuesto suscribirte. Vamos a ver qué es lo que pasó con Courtois en el día de ayer. La verdad es que tuvimos suerte porque estaba a punto de abandonar el estadio. Vi cómo se asomaban por la zona del túnel de vestuarios unos chalecos amarillos y naranjas y digo, bueno, pues me voy a quedar porque ya que no hay nada, voy a ver si puedo sacar algo increíble en el vídeo de hoy. En este caso, en el vídeo de ayer. Y resulta que aparece una jirafa así de grande como es Courtois, con todo el cariño del mundo, con una sudadera blanca. Sube las escaleras del túnel de vestuarios, ese que tenemos en pantalla, y digo, no puede ser. Una nariz parecida a la mía, y digo, ya está, es Courtois, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Hemos visto mucha gente reconocida como, por ejemplo, Butragueño, Florentino Pérez, altos cargos del Real Madrid venir a visitar la obra, pero Thibaut Courtois la verdad es que no me lo esperaba. Bueno, ya lo sabéis, pero os lo cuento, Thibaut Courtois fue uno de los primeros lesionados de la temporada en el Real Madrid, una de las piezas más importantes de todo el equipo, que rápidamente se cayó de la plantilla a las primeras de cambio. El 10 de agosto, el Real Madrid comunicaba los peores presagios: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de su pierna buena. Una lesión que le mantendrá de baja prácticamente toda la temporada. Los plazos apuntaban a que estaría unos 8 meses de baja y es la misma que sufrió Eder Militao. Esta lesión de Courtois nos ha dejado momentos muy bromistas, la verdad. Me acuerdo cuando en Valdebebas el chiringuito le hizo una pregunta y justo él estaba firmando a unos niños desde el coche y respondió: la recuperación va bien. ¿Cuándo voy a volver? No lo sé. Con la calma, fíjate, con la calma es una expresión muy pero que muy española y la dijo, la contestó. Ya sabéis que el portero belga es muy bromista y no podía faltar a la cita aunque estuviese lesionado. Bueno, pues tras todas estas lesiones que ha tenido el Real Madrid, junto a la que estábamos hablando de Thibaut Courtois, vamos a hablar de algo en concreto, algo que apuesta mucho Thibaut Courtois, que es la Fórmula 1. Y aprovecha para poner en marcha otros proyectos. Recientemente salió a la luz que estaba poniendo en funcionamiento una escudería propia de la Fórmula 1, para competir en la tercera categoría automovilística. Courtois siempre ha mostrado su visión empresarial. Hace 2 años fue con los eSports y formó parte del Dux Gaming. Así que no ha estado de brazos cruzados el portero belga y ha estado aprovechando el tiempo. Bueno, ya sabéis que tiene 31 años, cumplirá 32 en mayo, antes de acabar la temporada, y su contrato en el Real Madrid no vence hasta 2026. Ya ha entrado en la etapa en la que los jugadores renuevan año a año, y desde el club esperan que la lesión se recupere al 100% y no le suponga un problema en su rendimiento deportivo en el futuro. Hace muy poquito Ancelotti dio una rueda de prensa y dio las mejores noticias que un madridista podría escuchar. Las buenas noticias se acumulan en el Real Madrid y están comenzando a ver la luz al final del túnel. Tras una temporada que empezó de la peor manera posible, Carlo Ancelotti vuelve a recuperar la alegría porque estos dos futbolistas volverán a los terrenos de juego próximamente: Eder Militao y Thibaut Courtois. Eder Militao y Thibaut Courtois están en la recta final de sus respectivas recuperaciones y su regreso está a la vuelta de la esquina. Ancelotti quiso hablar esa mañana sobre la evolución que están teniendo sus futbolistas y ha querido hacer público cuál es la fecha marcada el regreso de ambos jugadores. Objetivo: Mallorca. Dijo, la fecha no está definida, pero tenemos que aprovechar el parón de selecciones y luego el mini parón de la Copa del Rey. En ese momento comenzarán a ejercitarse con el equipo. Tras el 14 de abril, tras el Mallorca, podrían estar disponibles, afirmó el técnico italiano. Ancelotti contará con Militao y Courtois a partir de este próximo mes de abril. Ambos jugadores están teniendo una evolución excelente y tanto el brasileño Eder Militao como el belga Thibaut Courtois, que tenemos en pantalla, han acortado los plazos de su vuelta a los terrenos de juego. Eso sí, lo tienen súper claro, no se va a correr ningún riesgo. A pesar de que esta es la fecha marcada, la incorporación de ambos futbolistas no será directa.
tanto Militao como Courtois irán poco a poco sumando minutos con el objetivo de que estén en óptimas condiciones para el tramo final de la temporada. Sin embargo, Ancelotti no ha podido evitar la satisfacción de ver cómo sus jugadores ya están prácticamente listos. El entrenador del Real Madrid podrá contar con estos dos increíbles refuerzos para uno de los tramos más complicados de la campaña. Seguir reforzando el liderato en la Liga y, por supuesto, ese pase a cuartos de final de la UEFA Champions League, esa Champions League donde estamos más vivos que nunca. Tenemos que aprovechar del parón porque tenemos dos periodos, el periodo desde el 16 de marzo al 31, donde hay el parón de las selecciones, después hay un mini parón que es cuando hay la final de la Copa del Rey. En este periodo ellos empezarán a trabajar con el equipo, a hacer tareas con el equipo, y yo creo que después, el 14 de abril, después del partido de Mallorca, podrán ser disponibles para jugar. Esto es lo que dijo Carlo Ancelotti en la rueda de prensa. La idea de los médicos y recuperadores de la entidad es que marzo sea un mes de aumento progresivo de la carga de trabajo y el comienzo de abril de perfilar los últimos detalles. Si vuelven en la fecha prevista con el alta competitiva, habrán cumplido alrededor de 250 días de baja, nada más y nada menos, en torno a 8 meses, un periodo incluso por debajo de lo habitual, que suele irse a los 9 meses o más. Y la verdad es que me da mucha pena Lunin, me da mucha pena porque estaba ahora mismo jugando y parando muy, pero que muy bien, y en cuanto vuelva Thibaut Courtois, obviamente va a volver al banquillo y veremos a ver qué es lo que sucede con el portero ucraniano. Además, tiene el porcentaje de salvamento más alto y el segundo más alto en la Liga y Champions League esta temporada. Es que está haciendo unos números increíbles. No se puede tener todo en la vida, no podemos tener dos porteros en la misma portería, así que veremos a ver qué sucede con ambos porteros una vez que vuelva Thibaut Courtois ya a recuperarse al 100%, aunque bueno, está claro, ¿verdad? Está clarísimo. Carlo Ancelotti va a elegir al mejor portero del mundo, a Thibaut Courtois. Le va a dar pena por Lunin porque está jugando y parando muy bien, pero obviamente Thibaut Courtois ahora mismo es el mejor portero del mundo. Bueno, ahora mismo no, porque no está en activo, pero ya de antes venía haciendo unas paradas extraordinarias en finales, partidos de Liga, Copa del Rey, en todos los ámbitos y en todas las competiciones. Así que bueno, pues hemos contado un poquito lo que ha sido la lesión de Thibaut Courtois. Él procede a irse y nosotros procedemos también a cerrar el vídeo. Espero que te haya gustado esta información de última hora sobre el portero belga. Así que nada, espero tu like, espero tu comentario, espero tu suscripción, espero de todo. Así que dale like y suscríbete. Nos vemos, chao.